Mientras los británicos desembarcaban, llegó de España la orden que ascendía a Liniers al rango de brigadier de la Armada y suspendía a Sobremonte. Se indicaba que Huidobro sería el nuevo virrey, pero como él se encontraba prisionero, el cargo debía recaer sobre el oficial de mayor rango, que casualmente era Liniers. El nuevo virrey tenía a su disposición unos 8.000 hombres. Sin embargo, solo eran soldados de línea unos 300, el resto eran milicias con poco entrenamiento. Mientras tanto, los británicos tenían por delante unos 65 kilómetros desde su posición inicial, en la actual ciudad de La Plata, hasta Buenos Aires. Se dispuso que la marcha se haría de tal forma que las tropas pasarían cada una de las noches en alguna de las quintas de la zona para proveerse de leña y comida. La travesía fue una dura experiencia. Muchos soldados quedaron rezagados y fue necesario vadear arroyos muy crecidos por las constantes lluvias. La mayoría de los hombres debieron marchar buena parte del trayecto completamente mojados. La completa falta de caballería dejó a los británicos a la merced de los húsares comandados por Martín Rodríguez, quienes los hostilizaron a cada oportunidad, poniendo aún más presión sobre la tropa. Para empeorar las cosas, Waylock ordenó que los soldados se deshicieran de sus mantas para aligerar la carga, aun cuando era pleno invierno. Todas estas falencias dejaron en claro la poca capacidad militar de Waylock. Cuando el grueso británico llegó a Quilmes, se le dio la orden al almirante Murray que continuara hasta el retiro, a donde debía enviar sus buques de menor calado y los cañones de sitio. Waylock originalmente pensó dedicar el día 2 de julio a descansar, pero al poco tiempo cambió de opinión y ordenó que la vanguardia avanzara cruzando el riachuelo río arriba por donde lo creyera conveniente. También ordenó movilizar al grueso del ejército, que no había tenido oportunidad de abastecerse, debiéndose abandonar carne y provisiones sin consumir. Waylock más tarde intentó justificar su decisión como un intento de poner a las tropas bajo techo antes de que comenzara a llover nuevamente, cosa que finalmente no ocurrió. Sabiendo de la proximidad del ejército enemigo, el 1 de julio, Liniers dejó 1.000 soldados en la ciudad para defenderla, mientras que con el resto formó una línea a la altura del puente de Gálvez en la margen sur del riachuelo. La falta de un reconocimiento británico salvó a Liniers de chocar de frente contra el ejército de Waylock. La posición que el nuevo virrey había elegido era sumamente peligrosa y sin duda sus tropas hubiesen sido aplastadas contra el riachuelo si se hubieran enfrentado de frente a las fuerzas veteranas de los invasores. Sin saber de la presencia española, Gower siguió sus órdenes y marchó a las 9:30 del día 2 con rumbo al paso de Burgos con la idea de llegar a Miserere para pasar la noche. Allí, Guillermo White había dejado acopiado víveres en una quinta de su propiedad. Quedó claro para Liniers que los británicos no iban a atacarlo de frente y que estaban por flanquearlo. Para evitarlo, mandó a su caballería a que los atacara, pero Gower formó a las tropas de Lumley y después de una descarga de fusil y cañones, repelieron el ataque. A la 1 de la tarde, los británicos cruzaron por el paso y comenzaron su marcha hacia Miserere. Liniers se lanzó a la carrera y llegó primero a los corrales, a donde formó a sus fuerzas con 11 cañones cubiertos por los cercos de tunas. Llegados los británicos al matadero a las 5, casi al anochecer, los españoles abrieron fuego. Las tropas de Crawford formaron y atacaron a las fuerzas de Liniers con sus bayonetas, haciéndolos retroceder primero y luego cortando la línea en dos. Una parte de los españoles, entre ellos Liniers, se retiraron a la Chacarita y el resto regresó a la ciudad perseguidos de cerca por Crawford. La persecución llegó hasta la actual avenida Callao, el límite de la ciudad. Crawford tenía toda la intención de avanzar hasta el mismísimo fuerte, pero Gower le ordenó que regresara inmediatamente. Terminado el combate, la vanguardia pasó la noche en el matadero, donde encontraron gran cantidad de carne y suministros. Mientras todo esto ocurría, el grueso del ejército marchaba tras los pasos de la vanguardia. Por un error de interpretación de los oficiales británicos, las fuerzas de Waylock marcharon más al oeste, hasta el paso de la Noria, creyendo acortar camino de esa forma. Pronto quedó claro que habían cometido un error cuando vieron a la vanguardia a gran distancia de ellos, pero ya era demasiado tarde para volver sobre sus pasos, y Waylock no tuvo más remedio que pasar la noche a la altura de Lomas de Zamora. Los cañonazos del combate de Miserere, que eran audibles de su posición, solo sirvieron para poner más nervioso a Waylock.
De haber seguido el camino correcto, habría sido probable que Buenos Aires hubiera caído esa misma noche. El grueso del ejército no llegó a Miserere sino hasta las 3 de la tarde del día 3, tras un largo derrotero. Las tropas estaban exhaustas y era imposible realizar un ataque sin que primero descansaran. Gower había frenado su marcha en los corrales en vez de seguir al retiro como Whylock había planeado. Esto sin duda se debió a que sus órdenes habían sido mal redactadas y fueron poco claras. Tampoco ayudó que ambos hombres apenas si se hablaran por culpa de la pésima relación que existía entre ellos. Ante esta circunstancia, Whylock preguntó a Gower si tenía un plan para asaltar la ciudad desde su actual posición, a lo que su segundo respondió afirmativamente. En vez de seguir al retiro, creía que se podía tomar la ciudad mandando columnas por múltiples calles. Para desastre de los británicos, Whylock encontró el plan conveniente y lo aprobó. De haberse ejecutado ese mismo día, la operación podría haber tenido éxito, pero Whylock exigió la rendición de Buenos Aires y esperó hasta el 5 para lanzar el ataque. Mientras tanto, Álzaga, viendo que la ciudad estaba indefensa, se dio cuenta que solo podrían sobrevivir fortificándola. Formó un comité de guerra que determinó la adopción del plan de defensa desarrollado por el teniente coronel de ingeniería Gonzalo de Doblas. Originalmente, Liniers lo había rechazado en favor de atacar directamente a los británicos, pero bajo las nuevas circunstancias fue rápidamente recuperado. El plan contemplaba fortificar el perímetro comprendido entre el río, las actuales calles Lavalle, Bernardo de Irigoyen, Pellegrini y México. Se debían formar barricadas en todas las bocacalles, dotarlas de cañones y colocar a toda la gente disponible en las azoteas. Entre el 2 y el 3 se comenzaron a formar puntos fortificados en las calles que rodeaban a la Plaza Mayor. Estos trabajos fueron hechos por la gente y la tropa tras recibir la noticia de que los británicos no habían entrado a la ciudad tras su victoria en Miserere. Al día siguiente, todos los soldados que se habían retirado se reincorporaron y comenzaron a trabajar en la formación del perímetro fortificado. Liniers, que había supuesto la ciudad perdida, fue llamado a reincorporarse a la defensa, volviendo con unos 1000 soldados que lo habían acompañado a la Chacarita. Además del perímetro central, se decidió fortificar a la Plaza de Toros del Retiro para evitar su captura. Esta quedó al mando del capitán Concha. La inacción británica y la incapacidad de sus líderes de explotar su victoria en Miserere le dio el tiempo necesario a las fuerzas de Buenos Aires para convertir a la ciudad en una fortaleza. Difícilmente la tropa británica tenía una idea del infierno que les esperaba cuando comenzaron sus ataques el día 5 de julio.